Bueno, pues nada, sin más me ha tocado a mí abrir el pato aquí y vamos con una charla un poco bastante heavy, con componente técnico y bueno, pues aunque a muchos os veo que caras conocidas y que bueno, pues vais a entenderlo, disculpad de antemano lo que les esté contando sea como chino, porque claro, es un poco específico. Pero bueno, el objetivo de la charla es un poco comentar algunas estrategias técnicas pues para mejorar la compatibilidad de los desarrollos que hacemos y así no encontrarnos con incompatibilidades cuando mezclamos, cuando estamos actualizando, etcétera, etcétera. Para aquellos que no me conozcan, pues soy Pedro Manuel Baeza. Y nada, bueno, pues ahí os dejo un par de datos de correo y de Twitter, que bueno, pues también lo mantengo más o menos activo, intentando informar así de las novedades que van saliendo en el mundillo de Odoo. Y nada, bueno, pues hoy nos vamos a ver varias veces, luego hablaré de otros temas como Oca y demás, pero bueno, eso será un poco más adelante. Bueno, pues vamos a ver un poco situaciones comunes que de todos aquellos que hemos hablado que hemos estado con Odoo nos hemos encontrado alguna vez. Una es que al instalar un módulo la cosa deja de funcionar y dices, ¿qué pasa aquí? Que yo antes pulsaba en este botón y me hacía esto y ahora de repente ha dejado de funcionar y es porque habéis instalado un módulo, tal. O que, oye, que también al desinstalar un módulo que voy a probar a ver qué tal y no, que este no era lo que yo quería o tal, pues que resulta que las cosas no se han quedado como estaban, ¿no? O también que si ponemos una actualización completa, el famoso menos update all o actualizar base, pues empiezan a saltar errores por todas partes. Bueno, pues en ese caso no, la solución es no actualizar nunca, ¿no? Eso yo conozco por ahí el síndrome de no hacer una actualización completa y bueno, pues aunque pueda valer a veces, no es lo suyo es que siempre eso termine por funcionar y si no, es que hay algo raro. Y por último, pues bueno, también que cuando actualizamos de repente desaparecen también cosas que teníamos hechas. Pues todo esto, que ya os digo, si estáis un poco en el mundo del desarrollo de Odoo, os habéis encontrado en alguna ocasión, al final el problema de esto es en un 99% de los casos que no se ha respetado la herencia o un problema con la herencia, que bueno, es el gran factor de Odoo y su gran versatilidad se debe a la herencia, pero también es la fuente de los problemas cuando no se utiliza correctamente. Así que bueno, ¿cómo solucionarlo? Pues voy a iros dando unas pautas a lo largo de las siguientes diapositivas en las que debido a mi experiencia, yo lo que he tenido son truquillos que he ido adquiriendo. No serán todos, vosotros también seguramente tendréis algunos y bueno, pues si alguno que conozcáis se me pasa cuando termine, pues también aquí estamos los adecuados para compartirlo. Bueno, pues lo primero, estos son de todas formas unas pautas generales, después entraremos más a tema de desarrollo. Aquí yo uno de mis consejos siempre digo de instalaciones, pues oye, utilizar módulos de calidad contrastada. En las apps de Odoo ya sabemos que hay de todo tipo de cosas. Y hay gente que hace cosas muy buenas, pero si no están en Oca también hay algo que pensar de ello. O bien pues porque no han querido contribuir la Oca, que suele ser raro, o bien porque técnicamente a lo mejor temen no llegar o no se le ha dado suficiente testing, temen no llegar a la calidad que se exige en Oca. Entonces, bueno, pues Oca es cierta garantía de calidad. Después cuando hable de Oca, bueno, lo mismo, asumo que Oca, ya todo el mundo lo conocéis más o menos, es la Odoo Community Association, la asociación de Odoo mundial. Pero bueno, ya os digo que en la siguiente charla ahondaré en ello. El 100% de los módulos, a ver, no pueden garantizar compatibilidad total, porque bueno, hay cosas que cambian
demasiado de los flujos, pero también sí que en los propios procesos y en el review se detectan estas cosas y se suele indicar y se dice, oye, este módulo no es compatible con tal y cual. Entonces ya vamos preadvertidos y no es a ver qué pasa. Eso por un lado. Por otro, se subsana con técnicas de programación adecuadas, que ya os digo que ahora a continuación empezaré a decir, que nos eviten esto y que digamos que mediante esto ya digamos tengo una garantía suficiente de evitar problemas. Luego también otra cosa como consejo general, funcionales y demás, que gusta mucho, pues venga, me instalo este módulo a ver qué tal y luego si no lo desinstalo. Pues eso, a ver, el proceso de desinstalación de Odoo funciona bien y demás, pero las pruebas no en bases de datos reales, por favor, porque si no, luego puede haber consecuencias, sobre todo si escogéis el módulo equivocado para instalar de pruebas. Y bueno, esto está repetido, pero no es exactamente repetido. Las técnicas de programación anteriores me refería en los módulos que tenemos en Oca. Podemos mirar si cumplen en Oca o en cualquier otro lado, si cumplen unos mínimos de técnicas. Y luego para los desarrollos propios, sí que eso de partida, empezar como si eso fuera a estar con todos los posibles módulos que puedan existir, ¿vale? Cualquiera. Bueno, empezamos un poco con lo que es la parte más técnica, que es hablar de esas técnicas de programación en nuestros desarrollos que nos van a ayudar a decir esto seguramente sea compatible. Lo primero pues es un poco la compatibilidad en los modelos que diseñamos. Bueno, aquí me ha salido todo de un golpe, no pasa nada. Lo primero, gracias a la nueva versión, la V8, tenemos una nueva API. Y esa nueva API nos ha facilitado bastante las cosas. Hace unos años, la verdad es que mantener esa compatibilidad era bastante difícil porque el propio framework no ayudaba. Pero ahora sí que tenemos una serie de características que nos ayudan bastante. Una de ellas, pues por ejemplo, el de no tener que sobreescribir un campo entero cuando queremos redefinir una de sus propiedades. Lo típico, oye, este campo queremos hacerlo requerido. Bueno, pues eso siempre se puede utilizar vía una vista de colocarlo, o decimos, no, queremos que por base de datos haya el constraint de que no nos deje vacíos. Bueno, pues antes teníamos que sobreescribir el campo entero y si otro módulo nos sobreescribía ese mismo campo, nos machacaba todo. Ahora no, ahora nosotros podemos simplemente decir, oye, declaro el campo con su tipo y le cambio el atributo que me interesa en mi personalización cambiar. Pues ya está, el read only, el require, el attrs, cualquiera de ellos. Bueno, pues aprovechad esta posibilidad y no sigáis programando con el columns para así, si otro módulo cambia otro atributo distinto, no perdamos ese cambio. Luego también tenemos facilidades para los campos selection, aquellos famosos que siempre, oye, no, es que quiero aquí, tengo 4 valores y quiero añadir un quinto. Pues antes, con la vieja API, la única posibilidad era volver a redefinir el campo entero y volver a redefinir la lista de los 4 más el que añadimos. ¿Y qué pasaba? Que si había otro módulo que a su vez añadía otro sexto valor, pues ya o era uno o era el otro, o teníamos que montar un pollo raro del método que nos traía esos datos y ese era el método que heredábamos y demás. Aquí no, aquí ya tenemos una clave, selection add, que nos permite simplemente el decir, oye, que yo añado este valor a la lista de selección que ya tenga. Y entonces, si hay un módulo que añade un valor y otro que añade otro valor, los dos se añadirán totalmente de manera compatible. Y bueno, pues también con los campos compute tenemos una facilidad más y es la posibilidad de heredar solo el método que hace el cálculo en lugar de tener que redefinir el campo. Lo único que para hacer eso tenéis que entrecomillar el nombre del método que nos hace el cálculo. De esa manera, en lugar de simplemente llamar al método, intentará encontrar vía la cadena de herencia el método superior
que corresponde a ese texto, y de esa manera se ejecutará, y mediante la cadena de herencia ya de los métodos Python pues podremos hacer la cosa compatible, ¿vale? Bueno, seguimos por aquí. Bueno, luego tenemos sí, en métodos, ¿vale? Hemos hablado de modelos. En métodos, por favor, nunca sobreescribáis un método y no llaméis al super, ¿vale? Eso es siempre obligatorio. Podremos deshacer cosas, podremos cambiar tal, pero llamar al super es una garantía de compatibilidad. Todo método que sobreescribamos y no llamemos al super es posible fuente de problemas. Podremos atajarlo mejor o peor, pero ya es una fuente de problemas. El llamar al super no es ya garantía de que tengamos compatibilidad o de que podamos incrustar las cosas que nos interesa a nosotros modificar en los flujos, ¿vale? Pero sí que es es algo que nos predispone a decir esto va a ser compatible. Hay distintas técnicas, o bueno, yo he intentado recopilar aquí distintas técnicas que nos digan, bueno, pues cómo tratamos con la gestión de ese dato del súper. Hay veces que, bueno, que simplemente son procesos totalmente desconectados y dices, después de confirmar el pedido de venta, que me envíe un correo, por decir algo. Que a ver, eso lo podemos hacer de otra manera, los que hayáis guarreado con eso ya sabréis, pero imaginaros que tenemos ese proceso. Pues nada, yo me sobrescribo el método que confirma el pedido, llamo al súper para que haga lo que tiene que hacer y después ya me planto mi código de enviar el correo. Ahí no hay problema, eso es lo lógico que muchos haríais.
poco el componente de concurrencia, ¿vale? Pero sí que suele ser bastante efectiva y es un caso muy extremo. Afortunadamente estos casos se están limitando mucho, porque con la nueva API se ha tenido bastante más en cuenta los valores de retorno, ¿vale? Y no sé si habéis echado un vistazo a la rama master, la futura V10, en la que van a limpiar además la vieja API. Ahí se están programando los métodos bastante mejor para decir, puedo utilizar la técnica 1 o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, es una forma de que cuando no tenemos mejores opciones de hacerlo, ¿vale? Esto se puede complementar diciendo, pues oye, que además que el create sea el mismo, el usuario que ha creado esos registros sea el mismo que yo y demás. Pues ya acabas de eliminar un problema de concurrencia de varios usuarios distintos. Si tú estás haciendo varias cosas, pues ya lo mismo, ya no se podrá eso eliminar. Pero bueno, ya os digo, son técnicas no perfectas del todo, pero que nos aseguran el que la cosa no se nos va a ir de madre. Y luego, bueno, pues ya entramos en lo que son técnicas creativas, ¿vale? Aquí ya entra cualquier cosa. Ante un problema, buscar una solución que evite lo que es una sobreescritura. Lo tengo aquí en modo doble pantalla, entonces vamos a ver cómo nos actúa esto. Que no sé, yo sí, no me lo va a permitir. Esto me lo he abierto aquí. Bueno, eso un momentillo. Lo traemos para acá. Vale. Bueno, pues fijaros, aquí el problema que teníamos era, este es un módulo que hicimos dentro del proyecto de Odoo MRP, que lo que hacíamos era evitar que se agrupen los pedidos de compra. No sé si, bueno, aquellos que conozcáis de la funcionalidad de los campos y del procurement, pues lo que hace la versión 8 es que cuando tenemos un pedido abierto en borrador a un proveedor de un material y por otro lado surge otro pedido de venta que tiene ese mismo proveedor y ese mismo producto, pues nos lo junta. Y hombre, a ver, eso está bien y va pensado desde el punto de vista de que optimicemos el envío del material, poder negociar mejores precios por volumen, etcétera. Pero hay gente que no le interesa y que dice, no, cada oveja con su pareja y cada pedido bajo pedido que lleve un pedido de compra. Bueno, pues hicimos un módulo que evita juntar eso. Pero claro, esto es algo totalmente monolítico. Estamos hablando de aquí el método MakePO. A ver el ratón aquí, el método MakePO del modelo Procurement Order, que ahí hacía todo el churro, creaba todo el y tal. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues si examináramos el código de Odoo, ya no lo he puesto aquí aunque la verdad podría acceder, pero bueno, os lo cuento rápidamente. Eso primero lo que hace es buscar si existe ya un pedido de compra con esos argumentos y de lo que os decía, proveedor, línea de producto, etcétera, y si existe, pues claro, devuelve el search esos registros y lo que hace es meterlo. Bueno, pues aquí lo que yo hago es añadir una variable de contexto antes de llamar al super, ¿vale? Y cuando lo llamo, abrimos la otra, bueno, para abrir la otra, ahí lo tenemos, vale. Pues fijaros, yo he utilizado esa variable de contexto como para marcar la operación con una digamos un entorno y una variable que me permita saber, oye, que aquí estás haciendo esta operación. No es un search de cualquier otra cosa. Entonces yo me sobrescribo también el search del pedido de compra para que si me encuentro esa clave, pues lo que haga es añadirme las condiciones que yo he puesto según el tipo de agrupación. Bueno, esto es un campo seleccionable en el que digo, oye, agrupar en pedido de compra pero no en línea, o no agrupar nada. Y entonces según eso, pues yo respondo y digo, me interesa devolver vacío. Me interesa devolver vacío aquí porque nunca voy a agrupar.
por ejemplo. Pues entonces, si se da eso, devolviendo vacío, yo ya sé que en el tratamiento del súper va a entender que no hay ningún pedido de compra que cumpla los criterios y por tanto no me agrupará. Y ya está, pues conseguimos el objetivo, fijaros, sin tener que sobreescribir el método. Aquí ya cada caso, cada problema será una solución distinta. Pero bueno, con esto es abrir un poco la mente, que tenemos posibilidades distintas de hacer las cosas sin tener que recurrir a lo que es eso, a lo que es una sobreescritura completa, el copy-paste. ¿Vale? Bueno, pues seguimos por aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues esto es un poco un extracto de lo que es con código Python y modelos. Pasamos un poco a la compatibilidad en vistas. Y bueno, ya a partir de aquí veo que las animaciones se quedaron ahí. Bueno, pues saldrá todo el texto junto. No se ve. Ah, vale, que lo tengo cambiado en el otro lado. Sí, entonces difícilmente. Bueno. Ahí lo tenemos. Eso por ahí. Bueno, pues primera regla básica de mantener la compatibilidad en vistas es no hacer position replace. ¿Vale? Eso es un comodín muy bueno, pero el position replace tenemos que evitarlo. Después, Roberto, hablaré de website, ¿vale? Que ahí es otro cantar, pero bueno, también se puede hacer algunas cosillas, ¿vale? En vistas de backend, por favor, evita el position replace. Tenemos dos casos por los que utilizamos el position replace. Uno es que queremos ocultar el campo, lo cual pues también es algo que yo normalmente intento evitar. ¿Cómo? Pues convenciendo al cliente, aduciendo razones de psicología y tal, y que son ciertas realmente, porque... No, a ver... os cuento el argumento. Tú dices, vamos a ver, este campo no lo utiliza así, pero nuestra psicología, nuestra mentalidad, lo que va a hacer es que discriminemos elementos, como hace cualquiera de nuestros sentidos en el día a día, discriminemos elementos en el momento en que no los utilicemos 5 veces. Y a ver, a todos nos ha pasado que incluso en Odoo hay que nos dicen, oye, ¿este campo qué hace? Y dices, ese campo sí no existe. Y es porque como no lo hemos utilizado en 10 meses, nosotros que estamos todos los días con Odoo, es que ya ni lo vemos en la vista cuando entramos en esa pantalla. Funciona nuestra mente así y realmente ocurre. Entonces, este que llega nada más implantar Odoo y nos dice, no, que oye, que me quites la columna esta, me quites este campo y tal. Pues diciéndole esto y además diciéndole, es que tú ahora mismo no la necesitas, pero dentro de 2 meses te surge una nueva forma de tal, o en tu negocio haces esto y a lo mejor este campo te hubiera servido, pero claro, si lo ocultas no, cuando ya estás en modo inspección y ya sí que vas viendo campo a campo, al no tenerlo no sabes que se puede utilizar y estás perdiendo una posible funcionalidad. Y con esto, pues bueno, convenzo a la mayoría. Y si no, pues 10 horas para cambiarlo, que me tienes que pagar extra. Y con eso sí que convenzo al resto, ¿vale?
de su lugar porque el campo original sigue estando ahí, ¿vale? Y es más, yo muchas veces ya con esta técnica, que también sirve para tener 2 veces el mismo valor en una pantalla, ¿vale? Eso no sé si os habéis encontrado, el que decís, oye, pues voy a añadir este campo y uno de los valores no se actualiza, y es que el framework de Odoo está limitado a un campo, un solo campo por pantalla, no podemos poner 2 veces el mismo campo. Pues con la técnica del related estamos haciendo que podamos poner el mismo campo 2 veces. Pues muchas veces el paso B yo me lo saltaría, porque bueno, aunque se lo hemos puesto como se empeñaban y dependía la implantación de ellos, se lo hemos puesto arriba en cabecera, pero en su pestaña sigue estando, ¿vale? El grupo de seguridad, a ver, puede ser otra opción, lo que pasa que ahí estamos cambiando el alcance, de decir, yo ya o me defino un grupo de seguridad nuevo para tener eso, o a unos se los estoy poniendo y a otros no. Si lo pongo el grupo de responsable de ventas, que sí lo vea, o el de características técnicas. Pues yo, a ver, sinceramente no he encontrado a nadie que no necesite activarle características técnicas. No sé si vosotros tenéis ese caso, pero al final hay un campo o un menú que al final te obliga al usuario a ponerle características técnicas. Entonces ya te digo, es también un esfuerzo extra, que no olvidemos que esto es caso excepcional, que con esto cubres bastante expediente, y aparte, pues ya te digo, no tienes que crear un grupo, gestionar en todos los usuarios, que si la base de datos tiene, no vamos a poner 200, pero tiene 30 usuarios, tienes que ir grupo a grupo, el que quieres, el que no, el que tal, pues con esto es más directo, pero sí, es otra opción de cambiarle el atributo, y en vez de el atributo invisible, el atributo groups, y ya está. ¿Vale? Me parece también otra buena técnica. Luego tenemos la compatibilidad en informes. Ahora con el nuevo motor QWeb hemos ganado la herencia también en lo que es los informes, lo cual está bien, pero que también puede ser una fuente de problemas bastante grande. Entonces, un caso común, que además a la mayoría de los de la localización española nos puede haber pasado en un momento dado, que es cuando Ángel, ¿dónde lo tenemos? Por ahí, cuando Ángel añadió en el módulo Account Payment Partner, añadió el que en la factura original se pusiera debajo del plazo de pago el modo de pago, lo cual está genial, porque oye, sin cambiar nada en el informe base, pues tenemos ese dato también. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría, no, yo es que tengo mi informe de factura súper maqueado, de tal cual, y además yo el plazo de pago no lo quiero para nada. Pues tú en tu informe te quitas el plazo de pago. Pero ¿qué pasa? Que cuando te pones a actualizar el Account Payment Partner, error. No se encuentra en la etiqueta de paymenter, etcétera. Me estoy yendo de hora, vale, no sé ni qué hora es, como no voy sin reloj. Vale, venga, ponlo y me lo recuerdas. No, nos quedan 2 diapositivas, ¿vale? Venga, acelero. Bueno, pues mi recomendación en este caso es que, o las modificaciones son muy leves y la podemos hacer por la herencia normal, o lo que pasa normalmente es que el formato de factura que finalmente se queda no tiene absolutamente nada que ver con el que trae Odoo. Bueno, pues mi recomendación es que hagáis el position replace, pero a nivel del tcall, de la llamada a la plantilla. Y lo que os hagáis es una nueva plantilla que podéis copiar y pegar como base del otro, pero ya con esa plantilla ya se trata por separado. Toda la herencia que se le metan de los módulos estándar irán a la plantilla que queda sin tocar estándar. Pero en la vuestra, que además no vais a querer que de buenas a primeras aparezcan campos o demás, pues lo lleváis ya por otro lado. De esta manera no os va a dar errores al actualizar. Lo único que es eso, que si decís, bueno, pues no tenéis instalado el de los modos de pago y ahora me lo instalo, y en el formato de factura tienen que salir los modos de pago, pues tendréis que en vuestra plantilla del informe tener que sacar también ese campito, ¿vale? Pero bueno, es una forma de evitar esos errores. Vale, y por último, me quedaban 2 diapositivas, pero una es la del... Gracias. Bueno, pues por último, brevemente, compatibilidad en website. Aquí, este nuevo terreno que se ha abierto en la V8 nos hace
complicar todo, pero muchas más posibilidades, como todo. Cuantas más posibilidades, más posibles complicaciones. Pero bueno, se puede aplicar lo mismo que para los informes. Cuando tú estás diseñando una web muy específica que lleva un componente de branding y demás, puede ser que la vista estándar del portal, del checkout, de tal, no tenga nada que ver con lo que nosotros queremos hacer. Bueno, pues la técnica del tcall nos vale igual. Lo que hacemos es un replace del tcall para que el estándar siga llamando a esa vista en el momento que le damos a lo de procesar carrito y tal cual, pero a partir de ahí ya el template es nuestro y hacemos lo que queremos, poniendo los elementos como queramos y tal. Eso vale en algunos casos. Otro consejo, para que si tenéis que heredar de vuestras propias cosas o de módulos de la comunidad que habéis contribuido, colocadle por favor siempre un ID a todos los elementos que se os ocurran, a los div, a los group, bueno, group aquí no, pero a los ts, a los trs, todo eso, intentad que lleve un ID. De esa manera tendremos sencillo el hacer herencia, porque siempre podremos hacer un XPath con ese ID, que debe ser único. Claro que debe, no, pero bueno, a veces, aunque no sea único, tú puedes poner el mismo ID, pero a distintos elementos, a un T, a un TR, a un P, porque claro, tú puedes utilizar el selector de el P que tiene este ID, pero bueno, es cierto que a veces, pues dices, puede ser un caso remoto que sea el mismo ID, pero de esa manera nuestro XPath será muy sencillo, porque simplemente será, encuéntrame el elemento X con este ID, y no tendremos que hacer, oye, que hay un T que dentro lleva un TR que dentro lleva un P y ahí me cambias el esto, porque eso en cuanto modifiquemos el layout lo tendremos perdido. Bien es cierto que Odoo se están poniendo las pilas también en eso, ¿eh? Nosotros hemos hecho ya un backport del portal sale de la V10, porque el de la V9 era una castaña, y ha hecho dos cosas sobre todo. Una, dividir en templates más pequeños que permitan, pues decir, me sustituyo el template este completo y ya está. Y otro, el poner IDs a la mayoría de elementos. Entonces, bueno, pues se hace un poco menos infierno lo que es la herencia. Pero bueno, aún así... Habían recomendado el no uso de IDs dentro de la plantilla, que al final lo mismo, puede usar una clase que sea un nombre de clase lo suficientemente específica que es exactamente igual, ¿vale? Pero efectivamente, esto último que has comentado me parece también una muy buena técnica, es decir, independientemente de que exista un IDs o de que exista un nombre de clase muy específica, al final, sobre todo en el website, por ejemplo, dividir en pequeños trozos, por ejemplo, un listado, lo que es la parte de cada ítem, en un template específico, te evita tener que buscar un XPath para la sobreescritura y simplemente cambiando el contenido de ese template pequeñito, pues puedes reemplazar lo que es la parte de cada elemento, con lo cual esta es muy buena técnica incluso para la herencia. Si se implementa la V10, como dice, así, la verdad es que creo que es un acierto. Por lo menos una ayuda, ¿eh? Va para adelante. Sí. Tiene, Jorge, aquí yo no se me vaya apenas. Los hombres están presentes, perdona. Sí, sí. Bueno, pues efectivamente. ¿Y sabes por qué yo no recomiendo el class? Porque tú puedes modificar atributos también vía un selector de clase para CSS. Entonces, eso ya también vas a encontrar que en algún caso has tenido que añadir un class a un elemento y que ya el XPath no te permita encontrarlo por eso precisamente, ¿vale? Entonces, aunque bueno, puedes hacer un XPath que digas contenga esta clase, pero también estás... A veces, ya sabes que tienes MTB8, tal cual, y un nombre, y hay veces que dices, no puedo hacer un contains porque me está dejando solo, me está encontrando 3 elementos de esa manera. Yo el IDE lo prefiero, aunque Odoo efectivamente un poco ya se ha manifestado en varias ocasiones que dice que no, que se haga vía clase en lugar de eso. Porque vía clase o te creas un CSS más complicado para tener elementos únicos por clase, o te corres el riesgo de que sea una clase muy general. Bueno, y lo último es que a veces podemos jugar con plantillas separadas y con IDs para decir, me sustituyo esta plantilla y ya le coloco una prioridad muy alta para que el resto vayan heredando de esa y me añadan los elementos del resto, ¿vale? Bueno, pues ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta rápida? No. Bueno, si no, tendremos luego tiempo en el desayuno y tal, si tenéis alguna cosa o demás que os surja. Muchas gracias por la atención.